al que era, al que es y al que ha de venir. Bendito Dios. Pues vamos a considerar la palabra de Dios, hermanos. Ya citó nuestro hermano San Marcos 16:16. Seguro que usted conoce la cita de sobra. Dice en el nombre del Señor, 15:16, y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Siéntense, hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. La pregunta simple, fácil, ¿por qué nosotros no bautizamos a los niños, a los bebés? El común de la gente lleva a su niño a bautizar a los 8 días, al mes, al medio año, al año. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, eso lo vamos a contestar, ¿verdad? Esa es la idea. Mi propósito es que usted aprenda. Cuando yo llegué a la iglesia, entre otras cosas, yo cargaba una libreta y un lápiz y apuntaba y apuntaba y apuntaba. Y gracias a Dios y a eso aprendí. El tema es: ¿el bautismo de los niños es válido? Repito, porque mucha gente lo hace. Tiene sus propias creencias, sus propias convicciones. Y seguramente a usted como a mí alguna vez nos dijeron: ¿cuándo vas a bautizar al niño? ¿O por qué no nos bautizaron? Y yo creo que usted, como yo, dio la salida: es que nosotros somos cristianos. Pero eso no le da entendimiento a la persona que hace la pregunta. Bueno, primera respuesta: no bautizamos a los niños, a los bebés, porque para ser bautizado hay requisitos. Y uno de ellos que no tiene el niño es que es necesario creer en Jesucristo. El niño está incapacitado para creer. La respuesta que le dieron al carcelero es: creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que ese creer debe de llegar a nuestro corazón, esa fe, y esa fe nos va a producir un corazón arrepentido. El niño no tiene la capacidad para creer, el niño no tiene la capacidad para discernir ninguna cosa buena o mala. El niño es sin conciencia y sin conciencia. Bueno, sin conciencia con C y sin conciencia con SC. Son dos palabras que suenan igual, pero tienen un significado diferente. Conciencia es el conocimiento, con C. Conciencia con SC es estar consciente de lo que estás haciendo.
El niño no tiene el conocimiento ni del bien ni del mal. El niño no tiene la facultad, la conciencia para confesar a Jesucristo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salvación. El niño no puede hacer eso. El bautismo se aplica o se pide como consecuencia de haber creído en Jesucristo. Lo acabamos de leer. El que creyere. El niño no tiene esa capacidad. Segundo, el bautismo es para perdón de pecados. El niño o el infante es sin pecado en el sentido de que no ha cometido ningún pecado. Es pecador. ¿Pero usted lo puede acusar de algo? No. Lleva en sí esa naturaleza pecadora que conforme vaya creciendo se va a ir desarrollando esa naturaleza pecadora. El infante no tiene conciencia de pecado. Usted sí, yo sí, ¿verdad? Ni tiene de qué arrepentirse. Si es que pudiera arrepentirse. El pecado es transgresión de la ley. El niño al año no ha pecado. Usted y yo pecamos cada rato, ¿verdad? El niño no tiene esa conciencia. Por eso es inválido. Por eso no procede. Por eso Dios no lo reconoce. No es usted, no soy yo, no es la iglesia. Dios no reconoce ese bautismo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque continuamente nos encontramos con personas a quienes les hablamos de la palabra y cuando llegamos a este punto dicen, es que yo fui bautizado de niño. Pero eso no es válido. No procede. Y yo les pregunto, ¿usted estaba consciente? ¿Usted fue o lo llevaron? No, pues me llevaron. ¿Usted pidió o se me impusieron? No, pues me impusieron. Ni ante la ley de los hombres es válido eso. Se usa como una constancia, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos de niños se usaba como una constancia para corroborar el nombre, porque no había el registro civil de todos los pueblos. Y entonces en la escuela decían, tráigame la fe de bautismo. Pero no era porque debía ser bautizado, sino porque contenía los datos más exactos del día de su nacimiento, de sus padres, de todo lo que lleva ahí la boleta de bautismo. Es ilógico que un niño pida perdón, si pudiera, o que se arrepienta de un pecado que no ha cometido. Hechos 2:38. Les sobra, solamente lo cito como para corroborar lo que estamos diciendo. Y Pedro les dice, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? El bautismo es para el perdón de pecados. Usted no le puede imputar a un niño un pecado que no tiene, que no ha cometido.
Entonces, llevamos dos. Primero, la fe, creer en Jesucristo. Segundo, el arrepentimiento. Tercero, la persona, en este caso el niño, pero la persona hablando en general, debe de pedir el bautismo o venir a él por voluntad propia. ¿Sabe qué ha sucedido en la iglesia? Aquí. Que a veces con el deseo bueno, sano, de que aquella persona se salva, estamos diciendo, ándale, bautícese, ándale, bautícese. Pero si no ha creído, si no tiene conciencia del pecado, y hay personas que se han bautizado y pasados los años dicen, es que a mí me llevaron a la fuerza, yo no quería. Y aquella persona no persevera porque no creyó, porque nunca se convirtió, porque nunca nació de nuevo. Entonces, debe de tener un libre albedrío, debe ejercerlo. Yo quiero ser bautizado. Y le decimos, pase aquí enfrente, ¿quieres ser bautizado? Pase enfrente. Aquí no hay padrinos que me lleven ahí del brazo, yo lo acompaño. Aquí no. Debe venir por su propio pie, ¿verdad? Diga menos de que esté impedido. Hay personas que por su condición física o de enfermedad han pedido acérquenme a la fila. Me tocó ver a una persona que como no se podía sostener de pie, lo metieron en una sábana. Pero son condiciones fuera de lo común. Pero esa persona pidió. Entonces, debe de ejercer su libre albedrío. La persona o el niño debe de pedir o venir por su propio pie y decisión al bautismo. Recordemos o sepamos que la salvación no es colectiva, es individual, personal. El alma del Padre es mío, mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare se morirá. Pero el que creyere, él, no dice los, el que creyere y fue bautizado, ese será salvo. El niño no tiene la capacidad ni moral ni legal para decidir por sí mismo. Si la ley terrena reconoce una mayoría de edad para ejercer un derecho o una obligación, Hechos 8:36. Seguro conoce el pasaje. Iba Felipe con el eunuco en aquella caravana. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ahí llégate a este carro. Y le habla al eunuco. Oye, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Y cómo lo habré de entender si no hay quien lo explique? Y dice el escritor que a partir de ese momento y de esa escritura le comenzó a hablar de la palabra. Yo me imagino que caminaron 2, 3 horas, 4 horas. El escritor no dice cuántas horas caminaron. Pero como iba por el desierto, yo me imagino que llegaron a un oasis donde la caravana hizo escala. Y el eunuco dijo, ¿qué hay agua? ¿Quién quiere que yo sea bautizado? Nada. ¿Crees de todo corazón? Sí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien puedes. Pero ¿qué hubiera pasado si el eunuco hubiera dicho no? Yo no creo.
Hace muchos años todavía vivía el hermano Patricio y me dijo: oye hermano, hay un hombre que se quiere bautizar, ¿cómo me viene? Sí, fuimos a Michoacán. Bueno, preséntame a esa persona. Era un hombre ya de maduro, 60 y tantos años, y empezamos a platicar. Dice: oiga, yo sí me quiero bautizar, pero quiero decirle algo. Bueno, dígame. Es que yo por las mañanas había hecho mis copitas. Dije: no, así no puedo. ¿Verdad que antes así no se puede? ¿O sí? No. ¿Por qué? Porque no ha entendido, no se ha arrepentido, no se ha convertido, no ha nacido de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y mientras esa nueva criatura no nazca, no puede ver el reino de Dios. Bueno, no se hizo el bautismo, dijo el hombre, entonces no, porque no estaba decidido a dejar esa pequeña práctica que él tenía. No era borracho, pero era un vicio que tenía. Bueno, el bautismo aplicado a los niños es sin su consentimiento, sin su voluntad, sin su conciencia y sin estar consciente del acto. Por eso es improcedente, por eso es inválido, por eso es impropio, incorrecto. ¿Ya saben por qué no bautizamos a los niños? Bueno, para cuando le pregunten: ¿y tú por qué no bautizas a tu niño? ¿Por qué la gente bautiza a los niños? Ya con usted, la gente. Aquí hay personas, estoy seguro que como yo, son o han sido católicos. ¿Saben cuál es la respuesta? Que bautizan al niño para quitarles ¿qué cosa? El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? ¿Ustedes lo saben? Debería saberlo, hermano. Si el católico no lo sabe, usted debería saberlo. Porque el católico no cuestiona. ¿Verdad que no cuestionan? Ellos hacen lo que les dicen. Hasta cuando usted habla de la palabra de Dios: oiga, ¿y entonces por qué esto? Oiga, ¿y esto qué significa? Usted tiene que hablarles de su propia doctrina. Usted tiene que enseñarles. A mí me ha tocado: oiga, entonces eso está mal. Pues claro que está mal, porque la Biblia dice esto. Bueno, para quitarles el pecado original. Pero ese bautismo es antibíblico. ¿Y qué dice esto? Que no es conforme a la Escritura. Aunque existen el Antiguo Testamento y el Medio Testamento y el Último Testamento y todos los testamentos. ¿El Señor Jesús bautizó a un niño? No, ni los apóstoles. El bautismo que usa la gente es incorrecto también en su forma, porque lo hacen por aspersión. Y no debe ser por aspersión, debe ser por sumersión. ¿Qué es aspersión? Usted dijo que sí, pero ¿qué es aspersión? Pues que se le rocían, eso es aspersión. A veces decimos que inmersión, pero no es inmersión. ¿Sabe qué es inmersión? Eso que a veces vemos en los cuadros o en alguna película, donde la persona está
totalmente, a semejanza de la sepultura, para que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en novedad de vida. Todo lo anterior, lo que hemos dicho, aplica también a las personas adultas en condiciones, ya les dije, pero por ejemplo, sucede un caso que un hombre en estado de embriaguez se quiere bautizar. ¿Aplica o no aplica? No. O bajo el efecto de alguna droga, tampoco. No está consciente. O toda persona que no ha entendido el mensaje de salvación, o que lo haga, escuche bien, o que lo haga por un motivo personal. Hace unos 15 años, 16, en la Convención de San Luis se bautizó una persona, una mujer. Estábamos visitando ese matrimonio semanas antes, y el esposo está enfermo. Llegó a la convención y entre los candidatos al bautismo pasó ella, pero digamos que al mes dejó de asistir. Y yo pregunto por ella, digo, ya no viene. ¿Por qué? Dicen, es que ella se bautizó a ver si su esposo se aliviaba, pero como no se alivió sino que se murió, no perseveró. El bautismo no es para que el esposo cambie o para que la esposa regrese o para que el hijo se alivie. Para eso no es el bautismo. El bautismo es para salvación y perdón de pecados propios. El Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. ¿Qué es el pecado original? Dijimos. No hemos dicho nada. Nos decimos que la gente bautiza que para quitar el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Según lo que está dicho, pecado original es el pecado en que la persona es concebida por descender de Adán y Eva. Esto que le voy a decir está confuso, pero se lo voy a decir. El pecado original, también llamado pecado ancestral, es una doctrina cristiana, entre comillas, del estado de pecado en el cual se halla la humanidad cautiva como consecuencia de la caída del hombre, originado por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén, es decir, el pecado de la desobediencia. Al consumir el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dicho estado de pecado sería transmitido a toda la humanidad y consistiría en la privación de la santidad y de la justicia originales, las cuales Adán y Eva poseían en un principio antes de comer el fruto prohibido. El concepto de pecado original fue concebido en el siglo II por Ireneo, que vivió entre el año 140 y 202 después de Cristo. Hubo otros padres eclesiásticos como Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 y 430, que también desarrollaron esa doctrina. Pero ¿qué es el pecado original?
Lo que usted también entendí yo. Porque no diga que él sí entiende y nosotros no. Pero en una frase, es el pecado de desobediencia de los padres. Y como Adán y Eva fueron desobedientes, pues esa desobediencia se me imputa también a mí. Pero con el bautismo que me hicieron a mí a los 8 días, se me quitó ese pecado de desobediencia. No, ¿verdad? No me creyó, yo sé que no me creyó. Eso no es cierto, hermanos. Hasta cuando usted está consciente, hasta cuando usted está consciente y lamenta haber hecho lo que hizo y decir, Señor, hice mal, no sé cómo remediar esto, porque las consecuencias del pecado han venido sobre mí. Sálvame. ¿Qué debo de hacer? Dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y quién más? Ahí está la promesa, hermanos. Así que ahora ya entienden por qué no bautizamos a los niños y por qué el bautismo de los niños es impropio, es antibíblico, es antifuncional. Porque así como a mí me bautizaron, seguramente han bautizado a muchos y apenas empezábamos el camino de la desobediencia. No se nos quitó, ¿verdad? Hay muchos que al contrario se vuelven más desobedientes hasta que Cristo viene y nos regenera, nos cambia, nos perdona, ¿verdad? Así que hermanos, pues esta es mi explicación acerca del bautismo. Espero que haya entendido y que quienes están próximos al bautismo tengan esa conciencia, o quienes pudieran argumentar, a mí me bautizaron de niño, no le funciona, no sirve. Solamente como una aclaración, ¿sabe por qué el clero bautiza a los niños? Ya no porque yo como padre digo al niño, ¿por qué el clero lo hace? Porque sirve de eslabón, escuchen bien lo que digo, sirve de eslabón entre una generación y otra. A mi papá lo bautizó su papá, mi papá me bautizó a mí, yo debería bautizar a mi hijo y mi hijo a su hijo. Así que ahí va el eslabón. Eso no se lo dicen a la gente.